cosas de las que hoy os voy a contar ya os he contado, pero bueno, espero que os puedan ayudar y que os sirvan, como a mí me ha servido el prepararlo, ¿no? Y nada, lo que ya empezó la Cuaresma, entonces era como muy fácil, ¿no? Pero es que además, siempre me toca y me interpela muchísimo la Cuaresma. Bueno, ya sabéis que empezamos los católicos con el miércoles de ceniza, ¿no? Y una de las fórmulas cuando te ponen la ceniza es el conviértete, cree en el Evangelio, ¿no? Y además, pues este domingo primero, ¿no? Pues también es como que la Iglesia te marca como un camino, ¿no? Y te dice, bueno, pues no sé, no tienes 40 días para esto, como un itinerario, ¿no? Y lo cierto es que a mí me sigue tocando muchísimo el corazón, no sé. Fíjate, yo este año va a hacer en mayo 25 años de mi conversión, ¿vale? El otro día lo hablaba con Rocío Molina y dice, yo tengo 24 años. Digo, ay, madre. 25 años ya. Y todavía el conviértete y cree en el Evangelio a mí me sigue tocando, interpelando, todavía me hace posicionarme, plantearme y por eso yo quería traeroslo hoy, ¿no? Porque siento que es una oportunidad, pienso y creo que es una oportunidad para presentarnos delante del Señor honestamente en esta Cuaresma y decirle, bueno, Señor, ¿cómo me planteo yo esto, ¿no? Del conviértete y delante del Evangelio, ¿no? Entonces, la primera idea que yo quería compartiros hoy es que para mí el conviértete me recuerda a que mi conversión todavía no es completa, que es un camino que se inició en un momento dado, ¿no? Yo siempre hablo de mi conversión, pues eso, hace 25 años. Para mí fue una cosa que cambió mi vida, algo inesperado, en el que yo en un momento dado de mi vida me encontré con el amor de Dios, ¿no? Y con su perdón, de manera gratuita, incondicional y fue un momento en que a mí me hizo girar la vida, ¿no? Como realmente que mi vida dio una vuelta, ¿no? Y es como que solo había un camino, ¿no? O había varios, pero eran sin esperanza y de repente encuentro un camino que es un camino con Dios, donde hay esperanza, perdón, misericordia y eso cambia mi vida, ¿no? Y yo creo que en ese momento que la cambia por completo y que gira hacia Él, ¿no? Pero luego me doy cuenta de que no, de que fue el inicio, ¿no? de ese giro, ¿no? Que no es de 180 grados, ¿no? O sea, no es completo. Porque al final somos seres complejos y nuestra vida está formada por muchas áreas y por muchas cosas, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, las cosas que tenemos en el corazón. Al final, durante todos estos años tengo la sensación de que he tenido que ir presentándole al Señor o preguntándole al Señor, Señor, ¿qué me queda por convertir, ¿no? ¿Qué me queda por presentarte? ¿Qué me queda por volver hacia ti? Para ir configurándome con el Señor, ¿no? Y para ir siguiendo este camino, ¿no? Pues eso, porque somos seres complejos y esto lleva un tiempo, es un proceso. Entonces, la conversión es un camino de conversión. De ahí que todavía me siga planteando, ¿no? Que hay en mi vida que todavía está sin convertir. Además, yo creo que es un proceso, me venían como dos cosas, ¿no? Que necesita honestidad por nuestra parte, ¿no? y cosas prácticas. Quiero decir, cuando me venía mucho el rasgad vuestros corazones, ¿no? Como que al final para que haya una conversión o para seguir creciendo en este camino de conversión tiene que haber nuestro corazón se tiene que rasgar, ¿no? Y tiene que haber honestidad, que cuando nos pongamos delante del Señor, a corazón abierto le digamos, Señor, ¿qué hay en mi vida que me está alejando de ti? ¿Qué hay en mi vida que todavía no te he presentado, no te he dado, estás sin convertir? ¿Qué cosas estoy haciendo según yo en vez de según tú, ¿no? Y hacerlo con honestidad, con sinceridad. Porque cuando te presentas, hay que presentarse a Dios con la verdad de lo que tú eres, con la verdad de lo que hay en tu corazón, con la verdad de las cosas, el por qué haces las cosas, en el fondo qué estás buscando, ¿no? Y la verdad de tus heridas.
al final este camino de conversión ha sido un haciendo y dejándome hacer por Dios. ¿Sabes qué pasa? Que es que al final yo pienso que si no hay honestidad, en este camino de Cuaresma nos podemos plantear un montón de cosas para hacer, un montón de prácticas religiosas o un montón de objetivos, pero que no impacten en nuestra vida y que no haya un cambio, que después de la Cuaresma no haya una transformación, una conversión, porque no ha habido honestidad por nuestra parte y sean una serie de prácticas vacías, ¿no? Que nos pueden venir bien, pero no son de impacto. Yo creo que cuando uno se presenta honestamente delante del Señor, Él te va mostrando, te va dando luz sobre aspectos de tu vida que han de ser cambiados y transformados y convertidos, ¿no? Y creo que también te va a dar la forma de hacerlo. Te va a dar las prácticas concretas para hacerlo, ¿no? Y aunque sean cosas muy sencillas y aunque sean cosas muy... te va a dar la práctica. Yo os voy a poner 2 ejemplos que voy a intentar ser breve, pero mira, uno de ellos... algo práctico. El tema de la abstinencia, de no comer carne los viernes de Cuaresma. Yo he de decir que a mí me parecía una tontería. O sea, he de decir, me parecía una tontería. Digo, pero ¿de qué manera puede afectar para mí en mi relación con Dios el comer o no comer carne los viernes de Cuaresma? ¿Sabes? Es como, yo no lo entendía, me parecía una chorrada y no sabía de qué manera eso podía afectar en mi relación con Dios. Pero un día, no sé cómo, empiezas a escuchar que lo importante de no comer carne es la intención por lo que uno lo hace. Y entonces yo pensé, pues es importante el por qué lo hace, también es importante el por qué no lo hago. Y fue ahí, a la luz del Señor, donde yo me di cuenta que lo que me hacía daño no era comer carne, era el por qué no lo hacía. Porque mi corazón lo que había era orgullo, era soberbia, es pensar que yo sabía más que esta gente, que qué va a saber mi relación con Dios, si esto es bueno o malo, ¿no? En el fondo era un no fiarme de la gente que me decía que puede ser bueno para mí, ¿no? Al final es lo que hay en tu corazón lo que haces las cosas. Cosas prácticas también. Por ejemplo, hablamos muchas veces de que el Señor transforma nuestra mente y nuestro corazón. Y eso pasa por cosas pequeñas. Mira, un ejemplo muy tonto. Cuando yo vine a la comunidad, yo hablaba francamente mal. O sea, es que yo venía de barrio y yo de 5 palabras, 4 eran palabrotas, palabras malsonantes, y el me cago en tal, y el ostras, bueno, ya me entendéis, ¿no? Así todo. Y todo, de 5, 4 eran. Y lo cierto es que a mí... yo no recuerdo que nadie me dijese que eso estaba mal, pero es verdad que en algún momento, en este camino de conversión, había ciertas palabras que empezaron a cobrar un sentido, que yo decía como, que llegaron a cobrar un sentido para mí, ¿no? El cago en tal o el ostras, pues al final de repente tuvo un sentido para mí. Entonces, a la luz del Señor y buscando un poco qué cosas hay que convertir en mi vida, yo vi claro que tenía que trabajar mi lenguaje. Y entonces el Señor me dio la fuerza y las herramientas claras para hacer eso. Pues ¿cómo? Pues callándote la boca, callándote, no diciendo lo primero que se te ocurre, sustituyendo una palabra por otra. Bueno, pues como una serie de prácticas, ¿no? Pero claro, como el Señor lo que quiere es transformar tu corazón, esto va más allá. Pero es todo muy práctico el tema de la conversión. Una chorrada como es esto decir 4 palabras malsonantes. Pero ¿qué pasa? Que después de practicar esto, de repente me encuentro a la luz de la palabra del Señor que hay varios pasajes de la Biblia que hablan de lo importante de controlar tu lengua. Que vanas tu religión si no controlas tu lengua y que la lengua que bendice, la misma que maldice. Bueno, pues a mí eso me toca profundamente y digo, Señor, pues es que entendí que esto había sido la antesala de otra cosa, ¿no? Y es que yo era muy agresiva hablando. Yo era muy agresiva no solo por las palabras malsonantes, sino porque yo era muy cortante, criticaba mucho a la gente, era muy directa, zascas por todos los lados, me metía a conversaciones que no me incumbían, ¿sabes? Como que cosas que yo... Entonces, claro, como ya había practicado con la anterior, ¿veis? ¿No? Pues tuve que volver a callarme, a no decir ciertas cosas, bueno, ¿no? Pues esa serie de cosas. Pero ¿qué pasa? Que la cosa no queda ahí, porque al Señor no le importa lo externo, es
que de repente lo que yo me di cuenta con esta serie de prácticas es que en el fondo era lo que había en mi corazón, y es que yo estaba enfadada con el mundo. Con razón, hay que decirlo. Pero porque vamos, tela marinera. Pero yo estaba enfadada con el mundo. Entonces, yo soltaba por la boca aquello que tenía en mi corazón. Yo desconfiaba de la gente porque la gente me había hecho mucho daño. Entonces yo atacaba a la gente antes de que me atacasen a mí. ¿Entendéis? Entonces, cuando hablamos de la transformación de la mente y del corazón es con estas cosas, ¿no? Al día de hoy, de repente suelto algún zasca. Yo, mierda. Pero como ya hay un entrenamiento detrás, y hay una cosa detrás, ya no solo lo que hay en el corazón, es que yo me pongo delante del Señor y digo, Señor, pero con lo bien que yo iba, ¿qué ha pasado? Y el Señor te muestra pues, que tienes envidia, te muestra tu debilidad, te muestra ciertas cosas. Entonces, la conversión es concreta, ¿vale? O sea, que se pueden practicar cosas concretas. Bueno, me he alargado mucho, pero creo que luego... En esto de ponerse honestamente delante del Señor, creo que no hay que tener miedo a lo que el Señor te pueda mostrar. Esto es muy importante. Hay otra traducción, en el convéntete y cree en el Evangelio, hay otra traducción que es arrepiéntete y cree en el Evangelio. A mí esto no me gustaba mucho, porque este arrepiéntete caía sobre mí como una losa, ¿no? Es como, yo me pongo delante del Señor, me pongo a tumba abierta con honestidad y claro, el Señor me muestra mi pecado. Y el Señor me muestra aquellas cosas en las que soy incoherente y me muestra mis miserias, ¿no? Y eso para mí era una carga tremenda. Pero claro, lo realmente bonito de esto es que es una oportunidad para que el amor de Dios se derrame en ti. O sea, cuando tú te arrepientes, cuando ves tus miserias, tu pecado, te arrepientes, es una oportunidad para que el amor de Dios se derrame en ti. Entonces realmente merece la pena. No hay condenación, como dice la canción que me gusta tantísimo. Es que es verdad, no hay condenación, lo que hay es salvación, y lo que hay es redención y liberación. Y eso es súper importante, porque al final... La Cuaresma es esa oportunidad para recibir el perdón y el amor de Dios, porque al final, vale, preparación para la Pascua, vale, pero ¿qué es la Pascua? ¿Qué es el triduo pascual? El mayor acto de amor que nadie ha hecho por ti. Entonces, hay que preparar recibir ese gran amor. Nos tenemos que preparar para recibir ese amor. Y eso es lo realmente importante. Por eso es tan importante, con honestidad, presentarte al Señor, ver tus miserias para ir preparándote y recibiéndote ese amor y ese perdón. Luego creo que el camino de conversión pasa por decisiones. Y yo creo que, sobre todo, por la gran decisión, que es seguir a Cristo. O sea, no hay conversión que valga si tú en algún momento de tu vida no decides conscientemente seguir a Cristo. Más aún, si no decides entregar tu vida a Cristo. Mirad, igual que yo recuerdo hace 25 años cómo el amor de Dios llegó a mi vida, recuerdo perfectamente, no recuerdo bien la fecha, yo creo que fue al año, menos del año, recuerdo perfectamente una convivencia, recuerdo unas palabras de Josué y recuerdo un paso al frente. Un decir, yo elijo seguir a Cristo. Un ven y sígueme. Hay un momento en tu vida que tienes que optar. Y empezar a optar. Es la primera opción de muchas otras que tienes que hacer, ¿no? Optar por seguir a Jesús. Optar para que sea lo único y lo primero en tu vida. Optar en fiarte. Optar en darle el control, en rendirte. Son pasos que uno va dando en función de este camino de conversión que va haciendo. Pero desde luego, si no das la opción de seguir a Jesús, un ven y sígueme, yo creo que se queda incompleto, ¿no? ¿Cuántos cristianos nos hemos topado con que adultos ya que tienen el pie en dos, ¿no? Que no han optado por seguir a Cristo? Yo creo que por muchas prácticas religiosas que hagan, eso no va a cambiar su vida. Entonces yo creo que la conversión pasa por decisiones. Y es un buen momento en esta Cuaresma para decidir
seguir a Cristo, entregarle tu vida, fiarte de Él. Por ejemplo, yo creo que a mí me toca rendirme, ¿no? Es como cuando un pueblo es conquistado, ¿no? Y a mí me toca decir, Señor, yo te entrego mis armas, aquí están y haz lo que quieras, ¿no? Y luego, esta semana me ha vuelto una lectura por diversas causas y la verdad es que me pegaba. Entonces, bueno, os la comparto. Es archiconocida, ¿vale? Es de Apocalipsis 2, del 2 al 5, que no veo muy bien, sin gafas. Dice el Señor: conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles pero no lo son y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. La verdad es que esta lectura ha venido a mí esta semana y me ha recordado muchas cosas, ¿no? Sobre todo que este camino de conversión, ¿no? Que esta cuaresma nos sirva para volver al inicio, para volver al amor primero, ¿no? Esto del inicio, en enero estuve con Esteban en Rentería y fue curioso cuanto menos pasear por esas calles, enseñarle, mira Esteban, aquí vivía, el instituto, estos eran los sitios donde yo salía de fiesta, esta era la iglesia donde pasó todo, ¿no? Y tuve esa sensación de volver al inicio, ¿no? De volver a maravillarme y a asombrarme del milagro que el Señor hizo conmigo, ¿no? Y creo que la cuaresma puede ser un buen momento para esto, ¿no? Para volver al inicio y volver a sorprendernos y a maravillarnos del amor de Dios, ¿no? De ese amor que se presentó un día en nuestra vida de manera gratuita, ¿no? Y me tocaba mucho esa frase de conviértete y haz las obras primeras. Claro, es que al principio yo me regía principalmente por aquellas cosas que me acercaban o me alejaban de Dios. Todo mi afán al principio de mi conversión era buscar las cosas de Dios e ir creciendo en este camino, ¿no? Y me iba la vida en ello, ¿no? Entonces siento que tengo que volver a esas obras primeras, ¿no? De volver a ver las cosas de Dios con pasión, a volver a las cosas de Dios como si me fuera la vida en ello, como si no tuviera otra cosa mejor, ¿no? Y eso es lo que a mí me inspiraba esta lectura, ¿no? Y me gustaba también esta frase de acuérdate de dónde has caído, ¿no? Y digo, creo que tengo que reflexionar qué cosas en mi vida cristiana madura y tal he dejado de hacer por amor a Dios. ¿Qué cosas he dejado de hacer por amor a Dios? ¿Qué cosas son las que hago en mi vida cristiana, en mi vida del día a día, que no están movidas por el amor de Dios, ¿no? Acuérdate de dónde has caído, reflexiona. ¿Dónde te has dejado el amor de Dios en todas esas cosas que tú haces, ¿no? Revisar mi vida actual y ver qué es lo que me mueve cuando hago las cosas. Y ver si es ese amor a Dios. Y hacer las cosas por amor, desde el amor y con amor. Porque al final, no sé, me gusta mucho esta frase, el amor con amor se paga, ¿no? Y que todo lo que hagamos sea para esto, ¿no? Para volver al amor de Dios en este tiempo de cuaresma, ¿no? Y ya termino, voy a intentar ser breve, porque claro, yo aquí hay otra parte, que es la de creer en el Evangelio. Claro, digo, hay dos ideas sencillas. Me venía mucho en devuélveme la alegría de tu salvación. Me parece, tengo la sensación de que el Evangelio ha dejado de ser una buena noticia para muchos cristianos. Y yo me pregunto si el Evangelio sigue siendo una buena noticia para mi vida. Y si yo sigo viviendo como si el Evangelio, no sé, fuese lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hemos perdido esa alegría de esa salvación, ¿no? Que está en el Evangelio. Y yo he pensado tres cosas, ¿no? Que quizá es en mi vida y lo que yo veo que me ha podido pasar. Una es, me he enfriado ante la palabra de Dios.
La hemos escuchado tantas veces, la hemos leído tantas veces, hemos escuchado tantas predicaciones, tantas homilías, tantas cosas que ya sabemos de qué va. La parábola del hijo pródigo, la mostaza, no sé qué, ya nos lo sabemos. Ya nos lo sabemos. Y es muy probable que en esta cuaresma, incluso en el Triduo Pascual, escuchemos las lecturas que hemos escuchado durante todas las cuaresmas de estos 25 años. Y nuestro corazón se ha enfriado y ha dejado de ser una buena noticia para nosotros, la palabra de Dios. Entonces creo que puede ser un momento en esta cuaresma de plantearnos vivir el Evangelio de una manera nueva. ¿Qué me dice a mí hoy la palabra de Dios? ¿Qué quiere hoy decirme a mí la palabra de Dios? También creo que un problema que yo he tenido y que veo que lo veo en otra gente es que la palabra de Dios ha dejado de ser una buena noticia porque la hemos parcelado. Hemos cogido aquellas cosas del Evangelio que nos convenían en un determinado momento, que nos servían para cuando teníamos cierta edad, cuando estábamos pasando por ciertas cosas y nos hemos quedado con eso, con esa parcela. Y hemos fundamentado muchas veces nuestra vida en esa parcela. ¿Qué pasa? Que si tú te has quedado en el Dios del amor y en el Dios de los milagros y en el Dios de la resurrección, en esa parcela, porque en un momento dado lo necesitabas, cuando te vengan cosas difíciles no vas a tener herramientas para poder afrontarlo, porque has parcelado la palabra de Dios y ha dejado de ser una buena noticia para ti. Y por el contrario, si tú has quedado con el Dios de la entrega, Jesús de la entrega, el Jesús del sufrimiento, el Jesús del dolor, de la pasión y de la cruz, es posible que te hayas buscado un ideario imposible. Y yo creo que es importante descubrir que el Evangelio es más de lo que nosotros nos hemos quedado, que no hay cruz sin resurrección y resurrección sin cruz. O sea, que es un completo. Entonces, creo que es bueno decir, ¿con qué me he quedado que no es completo de la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que podemos descubrir a un Jesús nuevo, de una manera nueva, más plena. Esto es lo que a mí me ha pasado y siento que... Y luego, ¿qué buscamos cuando leemos la palabra de Dios? ¿No? Yo también creo que a veces ha dejado de ser una buena noticia porque yo a veces abro la palabra de Dios buscando enseñanzas, buscando un itinerario a seguir, buscando datos, ejemplos de vidas de otra gente, ¿no? Como una fuente, ¿no? Como el que lee un libro, ¿no? A ver qué aprendo de esto, ¿no? Y me he olvidado de que el Evangelio, de que la palabra de Dios es una historia de amor, de que realmente es una historia de salvación y que tiene que ver conmigo y que se hace real y presente en mi día a día. Necesitamos llevar la palabra de Dios a nuestro día a día para que sea de salvación, para que de verdad sea la alegría de nuestro corazón, el Evangelio. Podamos alegrarnos, sea una buena noticia. Necesitamos trasladarlo a nuestra vida actual, real, porque lo es y porque nos sirve, ¿no? Y porque Dios tiene una palabra para ti a través de la Biblia para hoy concreta, ¿no? Y ya termino. Entonces, bueno, la pregunta es esta, ¿no? Si el Evangelio para nosotros es una buena noticia. Mirar, este mundo necesita de buenas noticias. Creo que es evidente todo lo que está pasando, ¿no? Y todos lo sabemos. Los cristianos tenemos una buena noticia, la gran noticia que puede salvar la vida de muchos. Si no nos la creemos nosotros, no podremos hacérselo llevar a los demás. Y este mundo necesita de la gran noticia de la salvación de Dios, de que sepan que hay un Dios que les ama, que les perdona, que les quiere, que da su vida por ellos. Nosotros tenemos esa gran noticia, nos la tenemos que creer porque el mundo la necesita, además de nosotros, ¿no?